Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estoy eh, emocionado, estoy contento porque estamos probando una nueva adquisición de esta página de la iglesia en cuanto a los devocionales. Si se dan cuenta, pues estamos transmitiendo desde una plataforma uh, alterna a Facebook y eso me hace sentir feliz, ¿verdad? Quiero, pues que sean un poco pacientes en lo que empezamos a acoplarnos a esta tecnología. Nunca lo había hecho, pero Dios ya había puesto como que en nuestro corazón, ¿verdad? El tener esta idea de poner ahí los textos y todo. Obviamente requiere un poquito más de trabajo, así que les pido que estén orando por nosotros para que podamos hacer un trabajo pues bueno, damos gracias a Dios porque ya está aquí Lupita, está Nicole, está Abby, qué bueno que te conectas, la hermana Lili, la hermana Ada. Bien, pues quiero que por favor abran su Biblia en Santiago 3, del 13 al 18, por favor. Santiago 3, del 13 al 18. Hoy vamos a hablar de sabiduría. Fíjate que estuve orando a Dios y le decía a Dios, pues ayúdame a encontrar un tema que le sea de mucha bendición a los hermanos. Hemos hablado de cómo vencer el temor, hemos hablado de cómo lidiar con el desánimo, con la apatía espiritual, y dije, pues ¿cuál? ¿Verdad? ¿Cuál será el tema? Y creo que sí, le dimos al clavo. Dios nos mandó un buen tema que es sabiduría. Sabiduría ante todo, dice la Biblia, adquiere sabiduría. Entonces, pues les voy a pedir que estén orando por esta semana. Esta semana vamos a estar tocando este tema de la sabiduría en verdad, sabiduría de verdad, la sabiduría de verdad. Entonces, vamos a estar basados, nuevamente les pongo ahí el texto, Santiago 3, del 13 al 18. Buenas noches, Wellis, buenas noches, hermana Irma, buenas noches también, Fabi, qué bueno que están por acá, hermana Ada, hermana Maru, buenas noches, qué bueno que están por aquí. Y bien, vamos a orar, les voy a pedir que ahí en su casita, en la comodidad de su hogar, pues me acompañen a orar pidiendo a Dios su bendición por este tema, que podamos aprender mucho, que podamos adquirir sabiduría precisamente y que la podamos aplicar en el momento indicado, ¿verdad? Les voy a pedir que me acompañen a orar. Dios, te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno y nos das nuevas herramientas, nos das, pues ahí nos vas dando la dirección para ir llevando bien este tiempo devocional, nuestro andar con Dios. Te pido por favor por los hermanos y las personas que han de estar viendo este video, que pues sea de bendición para ellos también y que podamos compartir. Dios, cada vez lo queremos hacer mejor para que pues más personas puedan conocer de tu palabra. Permítanos ser valientes y compartir a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a las personas que nos rodean, estos estudios que pueden ayudarnos día con día. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues a manera de introducción, quisiera que pudiéramos leer el texto, Santiago 3, del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es común hablar y escuchar a las personas decir lo complicado que es la vida, ¿no?
Ay, es que esta vida que me tocó vivir, y justamente el día de ayer en el estudio, que por cierto les recomiendo que no se pierdan los días lunes y viernes de límites, este, límites ¿qué? Sanadores, siempre se me va la segunda palabra, perdón, ya está aquí el pastor, pero siempre se me olvida la segunda palabra y él ahí me lo va a anotar seguramente. Límites sanadores. Decíamos que a veces nos equivocamos y las personas nos dicen por ahí, es que es tu cruz, es la cruz que te tocó vivir, ok, ok, y es muy común, la verdad, escuchar a personas hablar de lo mal que les ha ido en la vida, ¿verdad? Y hasta frases que tenemos ahí coloquiales de cada quien habla como le fue en la feria, dan a notar que pues eso dirás tú, pero a mí me ha ido de otra manera, ¿no? Qué bueno que te ha ido bien, pero a mí me ha ido de otra manera. Y la vida pues puede llegar a ser complicada. La vida no es fácil, dicen por ahí, ¿cierto? La vida no es fácil, la vida que me tocó vivir, y hasta suena poético, ¿no? La vida que me tocó vivir, y en un sentido es cierto. Te voy a decir por qué es cierto, porque somos pecadores, ¿verdad? Somos pecadores. Y gracias a este hecho innegable, ineludible, nadie nos podemos escapar de esto, todos somos pecadores, y gracias a esto la vida se complica, ¿sí? Dios no tenía en sus planes esto, sin embargo, ahí está el problema. Somos pecadores y entonces eso complica mucho las cosas, complica la situación. La vida es compleja, la vida es difícil, pero en otro sentido y desde otro ángulo, desde otra perspectiva, con otros paradigmas, la vida no es tan mala. Es hermosa la vida que Dios nos ha permitido vivir. O sea, cuando tú van a decirme, pues sí, los que viven en la playa es otra cosa, ¿no? Porque pues tienen ahí los amaneceres, pero los que viven ahí ya ni se toman el tiempo de ver los amaneceres, ya ni se toman el tiempo de ir a la playa, ¿me explico? ¿Está quedando claro? O sea, cada quien le habla de cómo le fue o cómo le va en la vida. Entonces, no es tan complicada, no es tan difícil, no es tan fea, pero aquí tenemos que hallar un cambio de mente, un cambio de paradigma. ¿Te acuerdas de lo que hablábamos hace 8 días? Entonces, la vida no es tan complicada, no es tan fea. En última instancia, hay solo dos opciones a escoger. Obedecer a Dios y que tu vida te vaya bien, o obedecer al mundo y sus deseos y que entonces tu vida no sea tan bella por las consecuencias que tengas. ¿Está siendo claro? Entonces, fue Jesús mismo quien nos dijo en Mateo 7, del 13 al 14, que hay dos caminos en la vida. Dice, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, estrecha. Ese es uno. Y pocos son los que la hallan, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Eso está ahí en Mateo, el texto que aparece ahí en tu pantalla. Mateo 7, 13 al 14. Solo hay dos puertas y solo hay dos caminos. Y Jesús nos exhorta a entrar por la puerta estrecha. La que pueda parecerte a ti un poco más complicada, pero es la mejor, a la larga, ¿verdad? Esa es la que tú y yo debemos escoger. Jesús repite lo mismo en otro pasaje de Mateo 7, 24 al 26. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Solamente hay dos opciones en esta vida. Un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y lo compara con el texto 26 que dice que cualquiera que le oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre necio, falto de sabiduría, que edificó su casa sobre la arena. Hay dos maneras de edificar tu vida, hay dos maneras en las que podemos ir caminando. Hay solo dos sabidurías, solo dos. Una de Dios y la otra del enemigo. Solamente hay dos. Hay dos maneras de edificar en la vida, en las palabras de Cristo
y en desobediencia a la palabra de Dios. Esa sería la segunda opción. ¿Viste qué sencillo es esto? Es sencillo de entender. O estás en un camino o estás en el otro. No puedes andar, no podemos andar titubeando en uno o en otro. La Biblia es clara y dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. A Dios no le agrada, a Dios no le encanta, no le gusta que andemos titubeando. O eres frío y no le entras a esto, o eres caliente, encendido, y te impregnas de esta vida que yo te ofrezco, dice Dios. En el mundo hay dos y solo dos sabidurías, no hay más. Hoy vamos a estar aprendiendo de una. Es lo mismo que nos dice Santiago en el texto que tenemos aquí. En el mundo hay dos y solo dos sabidurías. Una es la verdadera sabiduría, la sabiduría en verdad, la sabiduría de verdad. Y la otra es llamada sabiduría, aunque realmente no lo es, ¿verdad? O tienes sabiduría o no tienes sabiduría. Solamente esos son los dos caminos que vamos a aprender esta semana y que tú, al final de estos estudios de esta semana, vas a poder decidir con cuál te quedas. Yo sé y confío en Dios que te va a dirigir a que tomes una buena decisión, como lo has venido haciendo, y que vayas por el camino estrecho, vayas por el camino de la sabiduría verdadera, la sabiduría de verdad, la sabiduría de Dios, y no la que te ofrece el camino fácil, el camino sencillo, el camino estrecho, que es por donde todos van y que ahí nos confundimos. Es que todo mundo lo hace, sí, pero no quiere decir con eso que seas sabio. ¿Sí? Espero varios likes en este momento que puedan decirme si se está quedando claro, si está quedando claro. Entonces, en el mundo hay dos y solo dos sabidurías. Una es de Dios y la otra que no es sabiduría es la que ofrece el mundo. Por lo tanto, el día de hoy vamos a entender una sola cosa. Y lo pongo con letras grandes, no todos son sabios. Una persona puede ser muy inteligente en las decisiones que toma, porque inteligencia es eso, saber decidir, pero en las decisiones que toma en cuanto a su trabajo, en cuanto a su escuela. Pero una persona que es sabia no nada más piensa en sí mismo, sino en lo que puede pasar a los demás. Y ahí entra la sabiduría. ¿Está quedando claro? Espero que ya estén pudiendo, espero que ya estén logrando compartir este tema. Estamos haciendo mejoras, no sé si lo notan. Me está encantando esto de estar moviéndole aquí. Espero que te sirva también a ti y que puedas compartirlo a los demás. Antes de ver las características de cada una, Santiago inicia con una palabra de ánimo, ¿ok? Con una palabra de exhortación. Y nos pone a pensar, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es? ¿Quién se considera a sí mismo sabio? A ver, pregúntate, ¿soy sabio? ¿Soy sabia? A ver, hazte esta pregunta. ¿Soy sabio? ¿Sí realmente estoy siendo sabio o sabia? ¿Quién es? A ver, levante la mano, dice ahí Santiago. Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con humildad, que le da su sabiduría. Es ahí se demuestra la verdadera sabiduría, ¿ok? ¿Quién es sabio? ¿Realmente te consideras sabio? ¿Te consideras una persona sabia? Muéstralo con tu buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Esta es una pregunta de autoexamen. No les dijeron que iba a haber examen, el pastor no lo dijo, pero pues es una sorpresa. Es un examen personal. ¿Hay alguno que entre ustedes entienda lo que es ser sabio? Es decir, que conozca la verdad y sabe cómo aplicarla correctamente a las diferentes formas que se va presentando la vida. ¿Hay alguno entre ustedes que posee entendimiento? O sea, que su experiencia práctica en la vida ya le ha logrado, le ha permitido lograr afianzarse. Fíjate que platicaba con un pastor el domingo y le pedí solamente un consejo.
Y ni siquiera lo pensó. Veníamos platicando en el carro, Lupita y yo le digo, es que los años de experiencia de este pastor le dan para que ¡pum! En el momento sepa. Y nada más me dijo, consejo, consejo rápido, consejo rápido. Y me dio todo el consejo. Y yo dije, wow, ojalá que cuando yo llegue a su edad pueda hacer lo mismo con los jóvenes que vamos iniciando o que estamos ahí, pues todavía inexpertos en algunas áreas de la vida, ¿no? ¿Te sabes entendido? O sea, yo quiero llegar a eso. Tú, hasta ahorita, ¿cómo vas? ¿Eres una persona entendida? ¿Eres una persona sabia? ¿Dios te ha logrado, Dios ha logrado esto en ti? Santiago reconoce que no todos son sabios. No todos son sabios. Pero si alguien entiende que es sabio y con entendimiento se desempeña en su vida, entonces debe demostrarlo con una buena conducta. Tu conducta demuestra si eres sabio o no lo eres. ¿Ok? Con tu vida y mi vida demostramos si somos o no somos sabios, con humildad y con mansedumbre. Y eso proviene de la verdadera sabiduría. Si te das cuenta, para Santiago, conocimiento no es lo mismo que sabiduría. Muchas personas, wow, qué sabio, qué sabio, porque conoce muchos textos de la Biblia, ¿sí? ¿Y cuántos de esos aplica? ¿Está quedando claro? Uy, es una biblioteca cristiana y tiene un montón de Biblia aquí en su cerebro y cuánto de ello practica para que su conducta se vea bien, o sea, sea una buena conducta. Allí es donde se ven las diferencias. Una persona que conoce y una persona que aplica. Una persona que vive lo que dice y otra persona que nada más se llena de conocimientos, lo cual es inflar, 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 inflar. No todos son sabios. Hay una sabiduría verdadera, hay una sabiduría digna de imitar, una sabiduría de verdad, y hay otra sabiduría que hay que rechazar. Ambas compiten en nuestro corazón, déjame decirte eso. Porque el hecho de haber recibido a Cristo nos genera la lucha entre la carne y el espíritu. La carne y el espíritu, la insensatez con la sabiduría. Y ahí estamos, esto lo debo de hacer porque Dios dice, esto como que no me cuadra lo que dice el pastor porque pues mi carne me llama a otra cosa. Y esto no, esto sí, esto no, esto sí. Y pareciera como que nos encontramos en esas caricaturas, no sé si tú has visto, no es tan así, pero que está el angelito acá y el enemigo de este lado y te susurran al oído, esto sí, no le hagas caso, esto hazlo tú porque te encanta, no, 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 porque te vas a separar de Dios. Así podemos partir la vida. El bien, el mal, lo sabio, lo necio, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada. Hoy vamos a ver lo que es la sabiduría según el mundo, ¿ok? La sabiduría según el enemigo, según el mundo. Las dos las vamos a estudiar, eso que quede claro, las dos, pero el día de hoy vamos a tocar solamente a la que debemos rechazar. ¿Cómo entender lo que es la verdadera sabiduría? Desenmascarando lo que no es la sabiduría real. ¿Ok? Este es un proceso de separación que yo te puedo dar, un tip. ¿Cómo entender lo que sí es? Descubriendo lo que no es. Y ya, sencillo. ¿Qué es la verdad? ¿Qué no es la verdad? Cuando yo me doy cuenta que decir una verdad a medias no es correcto, entonces digo la verdad completa. ¿Sí me estoy explicando? Cuando decimos la verdad no es decir las cosas a la mitad, ok, entonces ya entendí que la verdad es decir las cosas completas. Ya sé que chisme es decir la verdad, pero en el momento y a la persona incorrecta, entonces ya no se lo digo así, entonces eso ya no es verdad, ya no es sano. Así vamos a aprender el día de hoy. Vamos a empezar con la sabiduría terrenal. ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza? Estamos viendo el punto de la sabiduría según el mundo, ¿ok? La sabiduría según el mundo, lo que es terrenal. La sabiduría, entre comillas, que es del mundo, la que es terrenal. ¿Estamos? Les voy dando chance de que vayan escribiendo ahí su bosquejito, que no se les olvide. La sabiduría según el mundo, que es terrenal. Y bueno, estaremos viendo en el versículo 15 su origen. Esa
no es la sabiduría que desciende del cielo. Te dice mucho esta frasecita, esa no es la que viene del cielo. Entonces, ¿de dónde viene? Pues no viene del cielo. ¿Quién sabe de dónde venga? Pero del cielo no. La sabiduría del mundo, la sabiduría terrenal, no desciende de lo alto, dice en la Reina Valera 60, porque esta sabiduría, la que vamos a desenmascarar hoy, no desciende no desciende de lo alto. Hay que tener cuidado con esta sabiduría, lo vuelvo a poner entre comillas, porque no desciende de lo alto. ¿Ok? Lo primero que nos dice Santiago en este versículo 15 es que la sabiduría del mundo no viene de Dios. Aguas. Ponte abusado, nos dice mi directora de primaria, abusados, abusados. Por cierto, también me lo dice mi mamá, ¿verdad? Abusados. Si todo el mundo, ojo, si todo el mundo lo hace, pon atención, porque probablemente no sea sabiduría de lo alto, ¿sí? Es que todo el mundo escucha esa música, ojo, pon atención porque a lo mejor eso no proviene de Dios, sino del mundo, ¿ok? Hay que tener cuidado. Ciertas actitudes, ciertas palabras, ciertas cuestiones que tú ves en todos, abusados, atención, porque puede ser que el origen de esta cuestión que tú estás viendo no provenga de Dios, sino del mundo. Esta no es la sabiduría que desciende del cielo, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. La palabra en griego es anocen, que se traduce en Juan, nacer de nuevo o nacer de lo alto. Es la misma que utiliza Juan en el capítulo 3 cuando Jesús se entrevista con Nicodemo. ¿Recuerdas esa parte? Cuando Nicodemo, ya siendo mayor, le dice, ¿cómo puede uno nacer siendo viejo? Y Jesús le dice, el que no naciere de nuevo. Es la misma palabra anoten, que significa de lo alto, el que no naciere de lo alto. Esta sabiduría que desciende de lo alto es la misma palabra, que no desciende, esta sabiduría no desciende de arriba, de donde es el nuevo nacimiento. Qué interesante, ¿no? Que cómo aquí se mezclan, cómo se entrelazan la salvación con la sabiduría. Así que si tú eres un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, según Juan 3, que ha nacido de lo alto, no puedes andar viviendo con la sabiduría de este mundo, porque esa sabiduría no desciende de lo alto como tú. Ya descendiste de lo alto. Entonces, cuando tú veas este tipo de actitudes, este tipo de cuestiones, este tipo de prácticas, aguas. Porque puede ser que caigas en una incongruencia. Tú ya naciste de lo alto. Esta sabiduría no nace de lo alto, no viene de ahí. Cuidado, tu vida se puede ver afectada. No es una sabiduría anocen, no es una sabiduría de arriba, no es una sabiduría nueva y por lo tanto no obtiene su aprobación, no obtiene la aprobación de Dios, no es correcta. Es decir, no nace de Dios, del autor de la sabiduría, es del mundo, no tiene la bendición de parte de Dios, no importa que el mundo diga que es correcto, que es justo, que es compasivo, que es equitativo, si no proviene de Dios, entonces no es sabio. Es terrenal. Dice la Biblia, no desciende de lo alto, sino que es terrenal. Si no proviene de Dios, entonces proviene de la tierra. Es de abajo. Es opuesta a lo que Dios promueve. Ahora, no estamos hablando de la tierra esa con la que te llenas los pies, no estamos hablando de la tierra en este sentido del globo terráqueo, no estamos hablando de eso, estamos hablando del sistema terrenal de operaciones, de actitudes, de pensamiento. No proviene de arriba, proviene de este sistema mundano, sistema terrenal. Entonces, la sabiduría de este mundo no es la sabiduría de Dios. Hay que tener cuidado con lo que el mundo nos propone. No existe un punto medio,
O tenemos acuérdate, o tenemos la sabiduría de Dios, o solamente tenemos la sabiduría del mundo. ¿Está quedando claro? Su origen, entonces, es terrenal, no es del cielo. Es opuesta a la sabiduría de Dios. Lucas 11:23, se me olvidó poner ahí Lucas 11:23, pero si quieren, se los escribo en este momento. Lucas 11:23 dice así: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, o estamos con Cristo y tenemos su sabiduría, o no estamos con Cristo y no obtenemos su sabiduría. Para Jesús es todo o nada, o estás o no estás, o eres mío o no lo eres. Sencillo. Dicen por ahí, ¿somos o no somos? Suena muy drástico, pero es la verdad. O tenemos la sabiduría de Dios o simple y sencillamente no la tenemos. Así que, bueno, esta sabiduría ve la vida desde la perspectiva de ahora y no de la eternidad. Su mente está puesta en las cosas de la tierra, el fin de los cuales, dice Filipenses, será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esta persona o esta sabiduría no considera su alma, no considera nada agradar a Dios, solo piensa en sí mismo, no le importa fracturar más su relación con Dios, solo piensa en sí mismo, fortalece su vida carnal, terrenal, no fortalece su vida espiritual. Entonces, ¿qué preguntas tengo que hacer ante las cosas que voy a hacer, que voy a pensar, que voy a decidir? ¿Esto es sabiduría terrenal o esto es sabiduría de Dios? ¿Esta es sabiduría de lo alto o es sabiduría de aquí? ¿Me ayuda a servir a Dios con esto o no? ¿Estoy agradándole o no con lo que hago? Y pues termina diciendo el texto animal y diabólica. Es aquel que no tiene espíritu de Dios. Esta cuestión de la sabiduría, lo que te propongan las personas, simple y sencillamente debemos de pasarla por el filtro, es lo que agrada a Dios o no. ¿Tiene al espíritu de Dios en esto o no? ¿Le agrada o no? Es animal. El griego es psique, psique o psíquico. No es espiritual, es terrenal. Está en desobediencia a Dios, no es espiritual. Tú tienes que pensar, ¿esto me ayuda en mi espíritu? ¿Esto que estoy pensando, esto que estoy diciendo, esto que estoy haciendo, ayuda a mi espíritu? ¿Qué dice la Biblia? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Seguimos viendo su origen. Y para ser más claros, no son guiados por el Espíritu Santo, sino que es algo diabólico. ¿Qué dice la Biblia? Esta no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Diabólica. El enemigo, híjoles, lo único que busca es hacerte daño. Y te va a poner lo más inofensivo. Nadie ha dicho que el pecado sea desagradable, ¿eh? Al contrario, el pecado es hermoso a la vista, al gusto, al olfato, al hacer las cosas. Déjame decirte que el pecado es agradable. Si no, no sería tentador. Y busca así ser algo agradable para ti, pero su origen es diabólico. Porque una vez que muerdes por decisión propia esa cuestión que pues se presentó como sabiduría, vienen las consecuencias. Todo eso tiene su origen en Satanás, porque es el Dios de este siglo, porque él controla la mentalidad antibíblica del mundo, anticristiana, y ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Es error, es falsedad. Y como su origen no es de Dios, sino terrenal, animal y diabólica, entonces tiene ciertas características que el día de mañana veremos. Mañana veremos sus características
y sus resultados, para terminar el jueves con la verdadera sabiduría. Amén. Vamos a orar en esta noche. Yo les agradezco su paciencia. Estamos innovando, estamos probando esta nueva plataforma y pues sigan orando por nosotros para que podamos hacer un buen trabajo, un trabajo adecuado para ustedes, que les sirva, que se quede grabado en sus corazones y en sus mentes, ¿verdad? Vamos a estar orando en esta noche por algunas peticiones. Les voy a pedir que cierren sus ojos ahí en sus hogares y me acompañen a orar. Dios, estamos contentos porque pues tú eres bueno con nosotros, eres misericordioso, bondadoso. Dios, nosotros en muchas ocasiones te fallamos, pero aún así tú eres bueno y sigues obrando a favor de nosotros. Gracias, Padre, porque pues, nos permitiste reiniciar nuestro estudio devocional, nuestro tiempo contigo, nuestro andar con Dios. Te pedimos porque pues sea de una bendición estas innovaciones que estamos haciendo para que los hermanos y las hermanas puedan recibir tu palabra de una mejor forma. Te pedimos, Dios, por el hermano de Rafa. Gracias porque has obrado a favor de él y está mejorando. Lo va a ver nuevamente el neurólogo. Te pedimos que sigas trabajando en su salud. Seguimos orando por la familia de nuestra hermana Lupita Martínez. Por favor, bendíceles con sabiduría para que tomen sabias decisiones. Por Fabi, nuestra hermana Fabi, seguimos orando por su trabajo y por la situación personal que ella tiene. Estamos orando ahora por la familia del pastor Abel. Tú sabes, esta pérdida tan dolorosa de su hija pequeña, Señor, que murió de cáncer. Te pedimos que consuele su corazón de cada uno de ellos, del hermano y de la hermana, la familia del hermano Abel, por sus hijos también. Te pedimos por una prepa para Nico, Señor, que tú nos des sabiduría. También, pues, damos gracias, Señor, porque has obrado a favor de Susana. Te damos gracias a nombre de nuestra hermana Juanita, de Abu Juanita. Te pedimos que sigas fortaleciéndole y que pues ella pueda acercarse a ti. Te pedimos por nuestras tapatías, Dios, que vienen el próximo lunes. Gracias porque has contestado nuestras peticiones. Permítenos dar pasos firmes, pasos certeros con ellas y llenos de amor. Te pedimos por nuestra iglesia, Señor, que puedas hacernos crecer, que estas actividades, que estas cuestiones que estamos implementando sean de bendición para cada hermano y que nos atrevamos a compartir. Dejamos este tiempo en tus manos, nuevamente agradecidos por tu amor y tus bondades en Cristo Jesús. Amén. Y pues, amados hermanos, gracias por su tiempo. Queremos decirles que pues les amamos mucho. Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí y nos vemos mañana. Gracias por compartir, gracias por estar presentes. Dios les bendiga.